Shalom familia, ¿cómo están? Espero que bien en nombre de Cristo Jesús. Esta semana me tocó traer la devocional, entonces vamos a orar para que el Señor venga a hablar, que el Espíritu Santo venga a nos enseñar su palabra. Amén. Gracias Señor por su momento que tú nos traes para cada vez más conocer tu corazón. Ayúdanos a comprender y a escuchar tu voz. No solamente escuchar, pero ser cumplidores de tu palabra, amarte como tú nos amas, Señor. Yo sé que no es fácil, pero nos capacita, Señor. Derrama sobre nosotros tu aceite, tu unción. Derrama sobre nosotros, Señor, tu palabra, su amor, Señor, y ayúdanos a caminar contigo. Perdónanos, Señor, por nuestras faltas, nuestros pecados, y ayúdanos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, a siempre alabar como te agrada, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. La porción está en Éxodo capítulo 19 y vamos a leer del versículo 1 hasta 6. Y dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bueno, como la semana pasada Dolita trajo la devocional, me dio curiosidad de leer de nuevo, entonces empecé a leer, y también algunos días atrás, algunos meses, ya estaba el Señor hablando también algunas cosas para mí que creo que tenía algo que ver, ¿no? Y el Señor me hacía ver esa pasaje. Y una de las cosas que me gustó mucho fue cuando el Señor habló así, en el versículo 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Parece que cuando el águila, la vuela y va a enseñar sus pajaritos, parece que cuando él suelta, llega a un punto que hace volar y lo coge así, ¿no? Porque no quiere, que está enseñando para que esa águila bebé empieza a aprender a volar solito. Pero aquí habla que el Señor lo hizo eso y lo trajo hacia él. Es muy hermosa esa pasaje. Y después un otro versículo que me impactó mucho dice, en versículo 5, si diereis oídos a mi voz, si diereis oídos a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El Señor estaba llamando al pueblo para que oyera. Había una condición: si el pueblo de Israel oyera la voz de Dios y guardara el pacto, entonces el Señor iba a considerar ese pueblo como especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, si ese pueblo se rindiera totalmente el corazón hacia Dios, entonces el Señor va a considerar como un tesoro. Pero hay que oír la voz de Dios, hay que guardar el pacto. Entonces es muy importante eso. Y el Señor nos llama también a ser, llamaba al pueblo de Israel y también nos llama a nosotros, porque después vamos a leer más adelante, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ser un sacerdote, sabemos que es un pueblo que es separado, porque para poder presentar sacrificios delante de Dios, que hacía antes de la venida de Jesús, antes de Dios mandar a Jesús nacer en este mundo, había los sacerdotes. Ustedes ya saben eso, ¿no? Todos nosotros sabemos. Entonces dijo que va a tornar, están siendo llamados para ser sacerdocio, un reino de sacerdotes, personas que se presentan para el mejor, para arrepentimiento, al arrepentimiento, y también volver a las prácticas
de servir al Señor, de guardar el pacto que tiene con Él y llamarnos de santo. Entonces, esa fue una porción que estaba ahí. El Señor me ministró y me impactó bastante porque llamaba al pueblo de un pueblo santo, llamando al pueblo de sacerdocio real, que se considera un especial tesoro. Y en este monte justo también fue cuando el Señor bajó y parece que vieron una nube, relámpagos, tocó el monte Sinaí y se tocaron las bocinas. También se tocaron las bocinas y después sucedió lo que Dolita explicaba la semana pasada, que el pueblo no tuvo paciencia, hicieron un becerro de oro y después murieron 3,000 y fue aquella historia bien fuerte, impactante, porque no quisieron guardar, no quisieron oír, no quisieron guardar el pacto, no quisieron oír a Dios. Ahora, y ahí se tocó una trompeta en ese día, en esa ocasión. Creo que en ese momento se tocó, no está diciendo aquí en la versión bocina, no sé si fue, creo que fue una bocina de plata, no sabemos, no sé si fue un shofar. Y hay diferencia entre bocina, que es una trompeta de plata, con el shofar. Los dos tienen la misma función de soltar un sonido, pero la bocina que se toca normalmente en las fiestas, como por ejemplo Yom Kippur, que es el día de arrepentimiento, o fiestas más solemnes que trae el pueblo hacia Dios, sería el shofar. Y el shofar, él tiene hay una especificación para hacer ese shofar. Él tiene que ser, no puede ser muy adornado y él tiene que ser curvo para que vea que él está curvado delante de Dios. Esa es una curiosidad que después, más adelante, puedo traer alguna cosa sobre eso que yo estaba estudiando. Entonces, viendo eso, que el pueblo en ese día tuvo toda esa manifestación y Dios hablando que es un pueblo elegido, un pueblo sacerdote, de sacerdotes, un pueblo que puede ser un tesoro, pero todo dependía de la obediencia del pueblo. Y también ahí, ahora conectando a la palabra, estaba leyendo en Primera de Crónicas, el capítulo 25, también hablaba una cosa muy interesante, que era cuando David, el rey David, ya no solo David, el rey David estaba dando las funciones a los cantores en sus turnos, ¿no? Entonces dijo, voy a leer solo una porción que dijo así. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Zacur, y ahí va trayendo, después versículo 3, versículo 2, ¿no? Ahora versículo 3, de los hijos de Jedutum, Gedalías, Zeri y otros nombres, y ahí habla así, bajo la dirección de su padre Jedutum, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. O sea, en todo, sea en Moisés, el Señor tenía una persona específica para tocar esa bocina, o no sé si era el shofar, de verdad no sé, por eso que no quiero, pero han usado un instrumento y una persona para tocar. Y aquí también, en la ocasión de David, el Señor separaba personas, o sea, las funciones de los cantores en sus turnos para tocar cuando iba a llamar al pueblo, ¿no? Para la presencia del Señor. Y habla que era para profetizar con arpas. El significado costumero que era de profetizar es usar la voz para el servicio y la gloria de Dios sobre un impulso divino. Y la palabra aquí tiene de sentido de tocar y cantar para la alabanza de Dios. Entonces, es decir, que siempre hay una persona que va a estar llamando al pueblo para volver hacia Dios. En este caso de David, él separó cantores. En el caso de Moisés, había una persona que tocó una bocina mientras Moisés estaba allá arriba. Entonces, nosotros estamos siendo llamadas para ser esas personas, para que primeramente nosotros volver a oír y a estar en la presencia de Dios, ser ese tesoro y también hacer que el pueblo venga hacia Dios. Y en Primera de Pedro, para terminar,
versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice así. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice así. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, un momento, aquí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El Señor está llamando, así como llamó al pueblo de Israel después del Egipto, cuando vio todas las maravillas que Dios había hecho por medio de Moisés, y también cuando el Señor estaba llamando así los cantantes, cuando David seleccionó. Y hoy el Señor nos selecciona para ser quizás esas personas que van a llevar esa palabra, llevar esa adoración, hacer que el pueblo vuelva el corazón de Dios, arrepentimiento, volver hacia Dios y volver hacia Él, entregando su corazón, cumpliendo el pacto de amor con Él, escuchando su voz, que es la cosa más importante, escuchar la voz del Padre. Amén. Entonces esa era la palabra que el Señor estuvo ministrando, que se unió. Y más adelante puedo también de repente hablar sobre el shofar, que es un instrumento muy hermoso, que era tocado en algunas ocasiones, que el Señor estuvo hablando. Cuando el Señor llamaba al pueblo de Israel, dijo que eran 4 toques, ¿no? Que se llama el toque del shofar de Tequiá, Shevarim, el toque de Teruá y Tequiá Gedolá. O sea, no era de cualquier manera. Y así hacia nosotros, no es de cualquier manera que debemos nos presentar. Por eso que el Señor separa algunas personas para hacer la obra de Él, para ser, tanto que aquí habla, que son linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por la sangre de Cristo, hijos de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llama, para anunciar lo que Jesús hizo sobre nuestras vidas, porque nosotros éramos personas que no conocían a Jesús, pero hoy el Señor está llamando hacia Él. Amén. Entonces, deja esa palabra, que el Señor venga a ministrar. Señor, gracias por todo lo que tú estás enseñando. Gracias, Señor. Ayúdanos a saber cómo nos comportar. Y hay maneras, Señor, de adorar tu nombre. Hay maneras, Señor, de nos comportar. Hay maneras, Señor, de se acercar más cerca, estar más cerca de ti. Ayúdanos a entender y a caminar contigo. Gracias, Señor, por esa palabra. Y te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Guarda, Señor, a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, familia, y nos vemos prontito. Shalom.